Capítulo 166 Reino del Gran Demonio 1. El quinto piso del gran reino demoníaco era donde poco a poco alcanzabas los límites de un equipo y donde la caza a escala de clan se desarrollaba con mayor fluidez. Tan pronto como puse un pie en ese lugar, mi corazón latió con fuerza, no metafóricamente sino en realidad. Bjorn, ¿tú también lo has sentido? Creo que mi dignidad de alma ha subido. Einar armó un escándalo enseguida, pero no era una subida de nivel, solo un aumento del poder del alma. Logro conseguido. Condición, alcanzar el quinto piso. Recompensa, el poder del alma aumenta permanentemente más 2-0. Si esto ocurría, ¿significaba que todos los logros que habíamos conseguido hasta ahora se habían roto? Parecía probable, pero no podía estar seguro. No podía ver la ventana de estado, ni el poder del alma era una estadística que se pudiera sentir. De todos modos, Raven, a quien le gustaba explicar las cosas, se lo explicó amablemente a Einar haciéndolo lo suficientemente fácil para que ella lo entendiera. Cálmese, señorita Einar. No se trata de un ascenso, sino de un fenómeno llamado bautismo, una bendición que otorga el laberinto a los exploradores que llegan a este punto. Así es como se conoce generalmente al bautismo. Sin embargo, los magos piensan de otra manera. Oh, ya veo. Es algo romántico. Einar, a quien le gustaban las cosas supersticiosas, no hizo ni una sola pregunta sobre lo que pensaban los magos. Sin embargo, Misa empezó a hacerse preguntas al oír esto. ¿No carece de sentido un bautismo para los magos que no pueden comer una esencia? No. En cambio, nuestro maná aumenta. Ahora que lo veo, la cantidad es bastante significativa. Si hubiera sabido que era así, habría escuchado a los demás y habría venido antes. Oh, ya veo. Misa se interrumpió, pero, de alguna manera, sentí que sabía lo que estaba pensando. Debía de recordar a Dwalkie, a quien siempre le faltaba maná. He oído que los sacerdotes obtienen más poder divino. Y para añadir algo más. La interrumpí antes de que la explicación se hiciera interminable. ¿Pero no sientes algo extraño? ¿Perdón? Raven ladeó la cabeza como si no entendiera. Por otro lado, el señor Oso, que había estado en el quinto piso a menudo, asintió con la cabeza. Hay mucha gente. No suele ser así. Sí, así que no era un caso común. Eché un vistazo a mi alrededor y tragué saliva. El punto de partida del quinto piso del gran reino demoníaco era una zona segura, por eso este lugar siempre parecía un campamento. Pero, ¿por qué hay tantas tiendas? En este punto, era del tamaño de un pueblo. No solo eso, sino que mirando las banderas plantadas aquí y allá, más de la mitad eran exploradores pertenecientes a un clan. ¿Qué es esto? ¿Por qué se quedan aquí? La mayoría de los exploradores que usaban este lugar como base estaban en unidades de equipo. Era algo conveniente. Los clanes con un gran número de personas acampaban por su cuenta incluso en medio de la quinta planta bastante bien. Bjorn, parece que todo el mundo nos está mirando. ¿Está bien? Los exploradores del quinto piso, aquellos lo suficientemente hábiles como para pertenecer a un clan, nos observaban desde lejos y cuchicheaban entre ellos. No podía ser solo porque estuvieran siendo fríos con los novatos. En serio, ¿qué demonios era esto? Intentaba averiguarlo. Un hombre a lo lejos agitó la mano y se acercó rápidamente. Atman. Eres tú, ¿verdad? Caral. Me alegro de verte. Veo que por fin has cambiado de opinión y te has buscado un equipo. Simplemente sucedió. ¿Sigues trabajando allí? Un hombre no tiene nada sin lealtad, ¿verdad? Necesito dedicarme. El señor Oso saludó al hombre, que parecía tener una relación bastante cordial con él. Pronto se dio cuenta de mi mirada y me explicó. Ah, este es Carol Arveger. Era un colega. Hasta que me abandonó y se unió a un clan por su cuenta. ¿Te abandonó? Le rogué que viniera conmigo, pero me ignoró. Viendo cómo el señor Oso hablaba en un tono más ligero con el que con nosotros, parecía que estaban bastante unidos. Eso era bueno. Bjorn, hijo de Yandel. Oh, ¿eres tú? Supongo que había oído hablar de mi apodo pequeño Volken porque sus ojos parecían intrigados. He oído que aún no ha pasado un año entero para ti, pero ya estás aquí. Empiezo a sentirme un poco mal. Solo he tenido suerte. Pero hay una cosa que quiero preguntarte. Creo que sé por qué tienes curiosidad.
¿Quiere saber por qué seguimos aquí cuando deberíamos estar subiendo? Bueno, para ser precisos, tenía curiosidad por saber por qué nos miraban desde lejos. Asentí por ahora. Es muy sencillo. Más de la mitad de las personas que debían unirse no lo han conseguido. El horario se ha interrumpido en cierto modo. ¿La mitad no llegó? ¿Cómo podía ser? Intuí la gravedad de la situación. Entonces, quiero preguntar, empezó Caral con cautela y dijo algo completamente inesperado. ¿A ustedes también los atacaron en el cuarto piso? El bastardo enmascarado. No solo iban a por nosotros. Después de pensarlo un segundo, respondí con sinceridad que nos habían atacado. Caral hizo algunas preguntas sobre lo que había pasado y respondimos con sinceridad para obtener la información necesaria. Correcto, así que los descubriste a través de la magia de detección. Fue pura coincidencia. Cuando usé la magia de detección por primera vez, no salió nada. Después, cuando le dijimos que el asaltante enmascarado se había suicidado cuando los atraparon, la cara de Caral se endureció. Ja, suicidió, ¿eh? ¿Tienes idea de quién pudo ser? Solo de que estaba minuciosamente planeado. De todos modos, gracias por decírmelo. Si me entero de algo, daré la noticia a través de Abman. Poco después, Caral se marchó para informar de la noticia a su clan. También nos tomamos tiempo para charlar un poco. No era un simple saqueador después de todo. Había más de un asaltante enmascarado y cometieron actos de terror contra los exploradores del cuarto piso sin discriminación. Al parecer, fuimos el tercer equipo que sobrevivió a la emboscada y subió. No es que no lo entendiera. Nadie monta guardia nocturna en la torre en el cielo. Así que tuvimos mucha suerte. Al parecer, los que sobrevivieron apenas lograron deshacerse de los asaltantes tras la muerte o las graves heridas de un compañero de equipo. Fuimos el primer equipo en descubrirlos con antelación y llevarlos al suicidio. Ahora podía entender las miradas que nos dirigían. Al principio, habrían observado con expectación a sus esperados compañeros de equipo. Luego habrían sentido curiosidad por saber si también nos habían atacado a nosotros. Señor Yandel, ¿serán ciertas sus palabras? Que al menos 300 personas habrían muerto por estas emboscadas. Bueno, lo sabremos con seguridad de vuelta en la ciudad. Puede que hayan sobrevivido, pero se hayan quedado en el cuarto piso porque su explorador o guía fue asesinado. Ah, cierto. Por supuesto, mis palabras no significaban mucho. Era seguro que cientos de exploradores habían muerto, no exploradores de bajo nivel que cazaban en el primer y segundo piso, sino exploradores veteranos que habían subido a la torre durante varias décadas. Uf. Aunque esta brasa gigante me asustó, casi me hizo sentir aliviado. Al menos no los había enviado el cazadragones. Incluso tuve la ilusión de que podría haber sido un asesino enviado por el jefe del distrito o la tribu de dragones. ¿Qué panda de bastardos descarados podría haber planeado algo tan escandaloso? Empecé a guardar mis palabras en este punto. La información sobre el sometimiento real de Noark aún no se había anunciado. Supongo que esto es una especie de declaración de guerra contra eso. Estaba seguro en mi mente de que los autores de este terror eran exploradores de Noark. Esto va a explotar. Me entró un dolor de cabeza. Estallaría una guerra entre el palacio y Noark. No, más o menos ya había empezado. Pero el mayor problema vendría si la conquista fracasaba, si Noark cerraba las puertas y la guerra se prolongaba. Entonces estaría jodido. Porque el siguiente campo de batalla después de eso sería seguramente el laberinto. Noark o Ravdonia necesitan piedras de maná para mantener la ciudad. Maldita sea. ¿Por qué me atrajo el juego en un momento así? Si hubiera venido al menos un año antes, habría tenido más tiempo para prepararme. Entonces, si no hubiera entregado la carta al abuelo sacerdote, ¿significaría que no habría habido guerra? La idea me vino a la mente, pero la deseché. ¿Por qué era culpa mía? Todo era culpa de esa escoria cazadragones. Originalmente, las tres religiones estaban en posiciones neutrales para mantener el palacio bajo control. Nadie lo obligó a secuestrar al sumo sacerdote y usarlo como su esclavo. Bjorn. Misa me llamó. Oh, estaba pensando en algo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Cuando terminé mis pensamientos, todos me estaban mirando. Eso era porque estos tipos veían esto como un simple ataque terrorista. Sus cabezas no eran tan complicadas como la mía. No hay cambios en el programa. Reanuden la exploración.
Pronto tomé una decisión, y Raven expresó cautelosamente su preocupación. Aunque haya gente así en el laberinto, todo irá bien. Hay muchos clanes aquí. Si tienen cerebro, no podrán hacer nada aquí. Más bien, este era el momento más seguro. El mes que viene, los bastardos topos también podrían estar correteando por la quinta planta. También era posible que se prohibiera entrar en el laberinto. Ahora, deja de pensar y vamos a ganar dinero. El quinto piso cerraría después del día 30, así que teníamos mucho que hacer antes. No se sabía cuánto tiempo estaríamos sin trabajo. Asterisco más tarde asterisco. La estructura del quinto piso del gran reino demoníaco era simple. Piensa en una roca plana en forma de bandeja y toboganes que se extienden en 4 direcciones. El problema era que este tobogán estaba dividido en docenas de ramas y algunas estaban cortadas en el medio o conectadas a otro camino. Yupi. Cuando salimos del punto de partida, iluminado en rojo como una carnicería, la oscuridad y el calor del laberinto nos dieron la bienvenida. No todos los 4 caminos eran así. Esta era la característica de la ruta que elegimos. Habéis entrado en una zona especial. Se concede el efecto de campo desfiladero del fuego infernal. Se añade la anormalidad de estado marca de brasa. Todos los valores de consumo aumentan 1,5 veces y la resistencia a las llamas disminuye menos 30. Todos los valores de consumo, en pocas palabras, el poder del alma, el maná, el poder divino y la energía se consumían 1,5 veces más rápido de lo normal. Pero no estaba mal. Comparado con las otras rutas, esto era generoso. Arua Raven ha lanzado el rango 8 de la magia de otorgamiento sangre fría. Tu resistencia a las llamas se ha incrementado enormemente. A medida que el maná frío se filtraba en el torrente sanguíneo, nuestros cuerpos acalorados se enfriaban. En ese estado, continuamos lentamente nuestra exploración. Aún no nos habíamos topado con ningún monstruo, pero el mero hecho de caminar era más estresante de lo que pensaba. Caminar entre nubes no sería tan malo. El camino tenía unos 10 metros de ancho. La oscuridad del laberinto obstruía la vista y un abismo emitía un fuerte calor. Ainar, deja de mirar hacia abajo. Me preguntaba qué hay abajo. He oído que allí fluye lava. ¿Lava? ¿Qué es eso? Es difícil de explicar. Raven respondió fielmente a la curiosidad de Ainar. Ainar fruncía el ceño cada vez que aparecía una palabra difícil, pero seguía escuchando con seriedad. En este aspecto, encajaban el uno con el otro. Era un espectáculo bastante agradable de ver como jefe de equipo, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Ainar, deja de molestar a Raven y mira al frente. Vale. Apreté los nervios que se me aflojaban mientras descendíamos la pendiente. Había una bifurcación en medio y saqué un cuaderno para dibujar un mapa, ignorando las leyes de la medida. No tenía intención de establecer la zona segura como campamento base y limitarme a hurgar en los alrededores, pero juzgué que necesitábamos poder regresar si ocurría algo. Al llegar así a la tercera encrucijada, me estaba dando cuenta en persona de lo grande que era Rottmiller cuando el suelo tembló con una explosión. ¡Bam! Poco después, una columna de fuego arremolinada pasó a nuestro lado. Salpicaduras. Pequeñas brasas volaron y aterrizaron frente a nosotros antes de formar una forma densamente compacta, una bestia cuyo cuerpo entero estaba cubierto de fuego abrasador. Son Ifrits. 2 monstruos de rango 5 desde el principio. Tan pronto como comenzó la batalla, Raven lanzó la magia a otorgar frío sobre nosotros. Los Ifrits eran monstruos de tipo espiritual por lo que eran inmunes al daño físico. Se añade daño de frío a tu arma. Una luz helada rodeaba mi masa. Corrí hacia adelante en estado de gigantización y golpeé a los bastardos con ella. La sensación se desvaneció. Golpe. La masa había destrozado el hombro de un troll de un solo golpe cuando estaban en la 4ª planta el mes anterior, pero el Ifrit no se movió. Por eso odiaba a los monstruos espirituales. A diferencia de la magia cambio de propiedad que cambiaba el poder físico por otro atributo de la misma clase, otorgar frío solo podía otorgar daño adicional. Easier Feist. Con la magia de maldición de rango 6 congelación rápida de Raven y el combo de aplastamiento de hielo de Misa, al final, ellos llevaron a cabo la batalla mientras yo aguantaba. Has derrotado a un Ifrit. Exp más 5. El señor oso invocó a Cheol Wong como ayuda de tanque, pero Ainar se limitó a mirar. Era el destino de un guerrero físico. Rueda. Una piedra de maná cayó donde desapareció el Ifrit.
De nuevo, no había esencia. Tu nivel ha aumentado. El poder del alma ha aumentado más 1,0. El número máximo de esencia absorbible ha aumentado más 1. Finalmente alcancé el nivel 5. Esto solo tendría sentido si saliera una esencia, pero, oh bueno. ¿Qué? Ahora solo quedaba un monstruo. La bestia de fuego que perdió a su preciado camarada rugió hacia nosotros. ¿Un Ifrit? En ese momento, un grupo de 5 exploradores apareció al otro lado. Parecía que se dirigían a la zona segura después de su cacería. ¿Cómo de horrible era este comportamiento? Está claro que nos va a llevar más de 5 minutos. Estoy cansadísimo. Vamos a cogerlo. Una enorme bola de agua cayó del cielo y empapó el cuerpo del Ifrit. El fuego se extinguió en un instante. ¿Qué estás? Antes de que pudiera decir nada, una flecha atravesó la cabeza del Ifrit. ¡Saa! El último monstruo desapareció como la luz. Cuando confirmé lo que el bastardo había dejado atrás, solté un gran suspiro. Esencia. Era la esencia de un monstruo de rango 5. Maldita sea. Vamos. ¿Por qué ahora? Fin del capítulo 166. Capítulo 167, Reino del Gran Demonio, 2. En el momento en que la resplandeciente esencia roja flotó hacia arriba, las miradas del grupo de exploradores, que solo pensaban en descansar, se agudizaron. Era como un espejo, ya que nuestros rostros no habrían sido muy diferentes. Se hizo un pesado silencio, pero como exploradores rápidos de juicio, aquello no duró mucho. El primero en abrir la boca fue el guerrero del martillo del otro lado. Ha aparecido una esencia del monstruo que capturamos. Señor Nelvo. Puede apartarse, señor mago. Yo me encargaré de esto. Así que tú eres el líder. Parecía que este tipo ya había decidido qué posición tomaría en esta situación. Para reclamar la propiedad de la esencia. Shackle. Sinceramente, no esperaba otra cosa. Estos eran los mismos bastardos que no pudieron esperar esos pocos minutos e interrumpieron nuestra pelea. Murmuré en voz baja. Preparaos para la batalla. Lo dije más para que lo oyera el otro bando que mis compañeros, una expresión de determinación de ver sangre si actuaban sin razón. Señor Yandel. Raven expresó su preocupación. Era una situación parecida a la del mago del otro lado diciendo. Señor Nelvo. Al guerrero del martillo. Ciertamente, los magos parecían tener reticencias para este tipo de cosas. ¿Era porque habían crecido en la opulencia? Resumí la situación en una frase. Que no cunde el pánico. Solo son 5 monstruos más con forma humana. Con eso, el otro bando reconoció que yo también era el líder. El guerrero del martillo fijó sus ojos en mí y pronunció palabras ponderadas. Tú eres ese tipo de... ¿Me conoces? En lugar de responder, el guerrero del martillo se levantó la parte superior del casco. El problema era que seguía sin saber quién era. ¿Le había visto antes? Estaba segura de que recordaría aquellas cejas terriblemente espesas. Cuando le miré con ojos incrédulos, el guerrero del martillo se quitó el casco con frustración. Flash. Una cabellera blanca y pura brilló en la esfera mágica blanca que flotaba en el aire. Entonces recordé. Calvo. Era el tipo que conocí cuando fui a negociar con el jefe de distrito. Intentó ganar puntos por atraparme. Y pensar que iría disfrazado con un casco. PFT. Por alguna razón, los miembros del equipo contrario estallaron en carcajadas. Avergonzado, Calvo se puso rojo. ¿Quieres morir, salvaje? Calvo volvió a ponerse el casco y dijo, será mejor que cuides tus palabras a partir de ahora. Aquí no hay jefe de distrito que te proteja. ¿Y ahora qué? Si supiera cuál era mi relación con el jefe de distrito, no podría decir esto. Bueno, no importaba. Y será mejor que te pierdas. A menos que quieras perder esa cabeza también. Así que quieres hacer esto, ¿eh? Cuando di un paso adelante, Calvo hizo lo mismo. Nuestra distancia se estrechó con la esencia entre nosotros. El aire se volvió pesado y un escalofrío que ni siquiera podía ser calentado por el calor del cañón se apoderó de nosotros. Sí. Desde delante, el arquero de Calvo tensó su arco. Clic. Por detrás, pude oír al señor oso cargando su ballesta. En el silencio, casi podíamos oír la respiración del otro.
Era como un hilo tensado. En el momento en que el hilo se rompiera, habría un baño de sangre. Boldy y yo lo sabíamos. Calvo, si te vas ahora, te daremos la piedra de maná. Veo que las matemáticas no son tu fuerte, salvaje. Atrapamos al monstruo. Por supuesto, la piedra de maná y la esencia son nuestras. Nadie se echó atrás. Solo los equipos de exploradores en el 30% superior llegaron al quinto piso. Incluso si conseguimos la esencia en nuestras manos, conseguir incluso un solo miembro del equipo muerto era más de una pérdida. Apretón. Aún así, empuñamos nuestras armas y estrechamos la distancia. Un sudor frío recorrió mi espalda. Estúpido, codicioso, calvo bastardo. Por costumbre, teníamos la propiedad. Probablemente pretendía seguir esa costumbre al principio, probablemente entregar la piedra de maná fríamente. Intervenir en la batalla debió de ser el resultado de querer descansar lo antes posible. El problema era que había aparecido una esencia. ¿No hay otra opción que luchar? Poco a poco, me dejé llevar por mi débil voluntad y supuse lo peor. La composición actual era como el juego de la gallina. Quien se retirara primero perdería. Si todos querían ser el ganador, solo habría catástrofe. Calvo, esta es tu última advertencia. No me gustaba hablar sin más, pero esta vez intenté usar palabras. Vaya, estoy acojonado. La respuesta fue una negativa. Con esto, me decidí. Si realmente lo quería, vería el final con mis propios ojos. Sin esa resolución, no podría sobrevivir a este despiadado mundo de exploradores. Ahora que hemos llegado a esto, tendré que comerme la esencia por ahora. El plan original era almacenar la esencia de Ifrit en un tubo de ensayo y venderla. Esta esencia no me convenía ni a mí, ni a Ainar, ni a Misa. Paso. Sin embargo, una esencia siempre era útil si se consumía. Prefería comérmela yo antes que dársela a ese bastardo. El coste de borrar una esencia aún era bajo, así que la exprimiría hasta el hueso y luego la tiraría. Lucharemos empujándolos. No podremos llevarnos su equipo, pero ganar es lo primero ahora mismo. Bien, había terminado de organizar mis pensamientos. Era hora de ponerlos en acción. Fue cuando estaba a punto de levantar los pies. Todo el mundo, parad. Sí. Señor Yandel, baje su arma. Los magos de ambos bandos se adelantaron y la situación entró en una nueva fase. ¿SR mago? Creí haberle dicho que se quedara quieto. SR Nelvo, deje de hablar así. No le hace parecer importante. Calvo guardó silencio. Responda. Todavía nada. Si sigue así, la próxima vez no entraré en el laberinto con usted. Me detendré. Calvo bajó inmediatamente la cola ante la regañina del mago, que parecía un niño pequeño. No era de extrañar que el mago más digno y descarado se quedara quieto. Solo le seguía la corriente. No oculté mi disgusto. ¿Calvo e impostor? Ahora ya no quería ni hablar con él. De todos modos, la tensión se desvaneció después de que Calvo bajara el arma y diera un paso atrás. El dibujo de tu túnica. Escuela Altemion, ¿verdad? Sí. ¿Eres de la escuela Barton? Jaja, así es. Yo también conocía la escuela Barton. No solo era una escuela bastante grande, sino que recordaba más claramente su singularidad de volcarlo todo en la magia de atributo agua. Soy Efraín Bello. Arua Raven. Primero, los magos se presentaron. Luego, a diferencia de los exploradores que sacaron sus armas primero, los dos hicieron un breve preámbulo. ¿Cómo está el maestro de Altemion? Lo vi hace un año en la conferencia académica. Bueno, el maestro está igual que siempre. ¿Y el maestro de Barton? ¿Sigue investigando? Jaja, por supuesto. Es nuestro más ferviente deseo. Era una especie de conversación, somos familia. Era como ver a la alta sociedad. Probablemente era un esfuerzo por no complicar las cosas, ya que todos se conocían de una forma u otra. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Pronto, Raven fue al grano. ¿Eres consciente de que pedir la esencia del monstruo que estábamos cazando es una pretensión descabellada, verdad? No creo que sea del todo descabellada. Las costumbres son solo costumbres, después de todo. Está claro que nos involucramos. Así que es muy probable que el comité lo reconozca como una disputa personal entre exploradores.
A diferencia de nosotros, que estábamos a punto de pelearnos como bestias, los magos intentaron encontrar una solución al problema a través de la conversación. Aunque solo sea costumbre, es difícil ver con buenos ojos a quienes la rompieron. Pero llegar hasta el comité por una esencia, creo que sería más razonable que tu bando renunciara a ella. Eso es. El mago oponente interrumpió sus palabras. Significaba que nuestro mago había ganado la discusión. Sí, así es. Así que renunciaremos. No quería hacer algo así en primer lugar. Así que también podría resolverse así. Supongo que realmente estoy destinado a ser un bárbaro. Bajé mi masa. No acabé usándola hoy, pero sin duda llegaría el día de usarla. Así era el laberinto. ¿S.R. Bello? Deja de portarte mal. Bueno, en esta industria tenemos nuestros propios métodos. Calvo lo miró para que recapacitara, pero la autoridad del mago era firme. Entonces lo vi mal, señor Nelvo. Esto no es defender nuestros derechos, es codicia. Creo que le he mostrado suficiente respeto como líder. Pero, ¿en qué se diferencia esto de ser saqueadores? Calvo no pudo decir nada ante los válidos comentarios del mago y gimió. No me hacía sentir tan bien por dentro. Empezaba a sentir curiosidad por saber qué se sentiría al aplastar aquella brillante cabeza. Señor Yandel, ¿qué va a hacer con la esencia? Mientras Calvo era regañado por el mago, discutíamos cómo deshacernos de la esencia. Ejem. Los ojos de Ainar decían mírame, pero tomé la misma decisión que antes. La pondremos en un tubo de ensayo y la venderemos en la ciudad. Bonito y limpio. Iba a darle a Ainar una esencia mejor más tarde. No tengo el dinero para alimentarla con una esencia en este momento, de todos modos. Típicamente, cuando un miembro del equipo tomaba una esencia, el equipo pagaba la mitad de su precio de venta. Bueno, Misa y yo podíamos dejar nuestra parte como deuda, pero no se sabía si el señor Oso y Raven estarían de acuerdo con eso. Ainar, anímate. Si vendemos esa única esencia, podrás comprar decenas de miles de algodones de azúcar. ¿HMM? ¿De decenas de miles? Ainar se tambaleó ante la abrumadora unidad antes de recuperar las fuerzas. Supongo que pensó que esta opción no era tan mala. Aún así, primero tendrá que empezar por devolver el dinero que le presté. En fin, una vez terminada la discusión sobre la eliminación de la esencia, Raven guardó la esencia del Ifrit en un tubo de ensayo y dejamos paso al otro equipo. Todo habría acabado si hubieran pasado de largo. ¿Tú, cómo te llamas? Calvo se detuvo frente a mí y preguntó. ¿Qué diablos? ¿Me está amenazando ahora mismo? Cuando lo miré de arriba abajo, aclaró el malentendido. No, quiero decir, esto puede llamarse un encuentro predestinado, después de todo. Al menos puedo preguntarte tu nombre. Destino, una mierda. Aún así, le di mi nombre. Es Bjorn, hijo de Yandel. ¿Bjorn, hijo de Yandel? Boldy ladeó la cabeza como si hubiera oído el nombre en alguna parte. También reveló su nombre. Soy Meltasen Nelvo. Así que no era Hans Nelvo. Eso me tranquilizó un poco. Entonces, adiós. Sería gracioso darnos la mano aquí, así que di por terminada la conversación. Calvo esbozó una sonrisa agridulce y siguió caminando. Empezando por él, sus compañeros pasaron a nuestro lado uno a uno, escudero, espadachín, mago y arquero en ese orden. El arquero se congeló justo delante de mí. La razón era simple, porque lo fulminé con la mirada, con fuerza. Uf, estoy cansadísimo. Vamos a cogerlo. Si no hubiera sido por este bastardo, esta mierda no hubiera pasado. En cierto modo, este cabrón me irritaba más que... Hans. ¿Qué estás haciendo? Nos vamos. Pronto, el arquero evitó mi mirada y se alejó. Me endurecí como una piedra. Había un Hans. Asterisco más tarde asterisco. Amaneció el día 21. Habían pasado ya 4 días desde que entramos en la quinta planta. Mientras tanto, seguíamos continuamente el camino hacia abajo y cazábamos monstruos. En medio de eso, Ainar también alcanzó el nivel 4. ¿Llegó al nivel 4 después de entrar en el laberinto solo 3 veces? En cierto modo, había crecido incluso más rápido que yo. Yo también deseaba que alguien me diera un paseo gratis. De todos modos, hubo algunas ocasiones en las que nos encontramos en una mala situación mientras luchábamos contra monstruos,
pero la exploración en sí transcurrió sin problemas. Me preocupaba que pudiera ocurrir algo por culpa de Hans. Quizá acabara con la esencia. Era una observación esperanzadora. Si lo mirabas de cerca, parecía plausible. Aunque superáramos la situación, podríamos haber luchado 5 contra 5, apostando los perdedores a borrar sus personajes. En pocas palabras, era plausible que el efecto Hans acabara con la caída de la esencia. No, ¿en qué demonios estoy pensando? Malditos bastardos. No creía en gafes, la verdad, hasta que conocí a Hans. S.R. Yandel, ¿todavía tiene que hacer eso? Cuando me detuve temporalmente para actualizar el mapa, Raven me habló con cautela. ¿Qué quieres decir? Entiendo que estés trabajando duro, pero de todas formas no podremos volver de leer eso. Dicho como un mago que valoraba más los resultados que el esfuerzo. No tenía ninguna refutación que hacer. En realidad, no confiaba en que pudiéramos volver al punto de partida con este mapa. Así de complicados eran los caminos del reino del gran demonio. No solo se componía de varios caminos, sino que había algunos puntos por los que había que trepar con una cuerda. Si sigo adelante, mejoraré. Será mejor para la próxima vez. Yo era el guía del equipo Manzana Narak. Aunque quería vivir como un guerrero bárbaro, la dura realidad me había llevado por ese camino. Por lo tanto, tenía que practicar haciendo esto. Estaba seguro de que Rottmiller tampoco era muy bueno al principio. Bueno, eso me deja sin nada que decir. Pero, ¿no es difícil? Bueno, es molesto. Pero también es divertido en cierto modo. No lo decía por decir, era sincero. En primer lugar, esto podría considerarse una cualificación, así que sentí que estaba madurando. Dicen que es mejor prevenir que curar. Si alguna vez me quedaba desamparada, como en el bosque de las brujas, esta habilidad que estaba perfeccionando me ayudaría. Y lo que es más importante, si me convierto en guía, llevar al equipo a donde yo quiero será más natural. Entonces, ¿vamos a continuar hacia abajo hoy también? No hay otra opción. Al igual que la tercera planta constaba de varios campos, colonia de los orcos, bosque de las brujas, colina de roca de hierro, etc., la quinta planta también tenía campos con nombre. Entre estos caminos estrechos y laberínticos había un terreno ancho en forma de disco, como el punto de partida. También había un lugar por el que se podía entrar a través de una cueva en un acantilado. Hasta ahora habíamos descubierto 3 campos así, pero los 3 ya tenían dueño. Parece que hay más clanes controlando los cotos de caza de los que había en el juego. Como alguien que acababa de entrar en el 5.º piso, esto era muy frustrante. Pensar que mi crecimiento se vería obstaculizado no porque no tuviera la habilidad de acabar con monstruos, sino por culpa de la gente. Maldito sea este juego de realidad parcheada. Para capturar monstruos que solo aparecían en los campos, tenías que pagar una cuota al clan que ocupaba el lugar. Aunque pagaras la cuota, solo conseguías cazarlos una vez por la oferta y la demanda de puntos de experiencia. Supongo que incorporar la naturaleza humana al juego era imposible. En realidad, la patada en la escalera era varias veces peor. Patea todo lo que quieras. ¿Crees que no puedo subir más alto por eso? Pasando 10 años en un juego, había aprendido todo tipo de trucos y elementos ocultos. También me había retrasado un año entero en el 5.º piso, así que no había rincón ni grieta que no conociera. Ya que hemos bajado hasta aquí, deberíamos ser capaces de verlo ahora. El camino hacia la fuerza estaba aquí. Fin del capítulo 167. Capítulo 168, Reino del Gran Demonio, 3. Explorador era un trabajo que consistía en adentrarse en un laberinto, cazar monstruos y recoger piedras de maná. La gente común creía que luchar contra monstruos era la mayor dificultad de esta carrera. Pero cuando se preguntaba a los propios exploradores, las respuestas eran completamente distintas. Estaba la ausencia de luz, no poder dormir cuando uno quería, la comida que sabía a pienso, la acumulación de libido, estar manchado de sudor y las camas sucias. No es tan malo en los pisos inferiores, donde los periodos de exploración son más cortos. Pero cuanto más alto es el piso, más difíciles dicen los exploradores que se vuelven estas cosas. Ya veo. Sí. Dicen que es normal que los grandes clanes, a partir del 7.º piso, se tomen de 2 a 3 meses de descanso después de una exploración. Como alguien perteneciente a este grupo ocupacional, era completamente comprensible. Pero, ¿y qué?
¿Qué sentido tenía, en la tarde del día 22, sacar este tema durante la comida justo cuando estaba a punto de sacar algo de cecina? No estaría diciendo esto sin motivo. Si quieres algo, dilo. Cuando la miré para que fuera al grano, Raven respondió con una voz llena de determinación. Comamos algo decente hoy. No carne seca, sino una comida que use fuego. Así que este era su objetivo. Sí que era una maga. Podría haber dicho simplemente que quería comer algo delicioso hoy. Lo pensé brevemente y respondí, de acuerdo, claro. Puede que seas la líder, pero aún así deberías preguntar la opinión de todos. Espera. ¿Cómo dices? He dicho que sí. Ah, sí. Los ojos de Raven se abrieron de par en par como si pensara que iba a ser rechazada. Estaba segura de que sabía lo poco razonable que era esa propuesta. Esto no era el cuarto piso. Allí cocinábamos nuestras comidas todos los días y a veces incluso asábamos carne conservada con magia, pero el gran reino demoníaco de la quinta planta era una estructura de mundo abierto. ¿De verdad podemos? Si el olor sale hay una alta probabilidad de que ni siquiera podamos comerlo debido a los monstruos. ¿Tú? ¿Qué es lo que quieres? Quiero decir, lo he pensado y creo que puedo resolver el problema del olor con magia. Parecía que esto era lo que quería decir desde el principio. De todos modos, cuando se tomó la decisión de cocinar la comida, Ainar, que había estado escuchando nerviosamente la conversación, dejó caer la mandíbula. Este es un mago. Parecía impresionada de que Raven obtuviera mi permiso con solo un par de intercambios. Ahora que estamos en el quinto piso, tengo que mejorar eso también. En realidad, estaba pensando en esta parte. El periodo total de exploración era ya de un mes. Había que cuidar el nivel de estrés del equipo. La gente tendía a sacar sus puntas cuando estaban sensibles. Entonces, señorita Karlstein, por favor. Avíseme si necesita agua o fuego. ¿Entonces puede encender un fuego? ¿Es suficiente? Entonces la chef oficial de nuestro equipo, Misa, empezó a cocinar con la ayuda de Raven. El menú era estofado de tomate con mucha carne. Delicioso otra vez. Misa. Deberías casarte conmigo en el futuro. ¿De qué estás hablando? Señorita Ainar, la señorita Karlstein vivirá conmigo. Me alegro de que lo hayan disfrutado, pero ambos son tipo D. Misa se interrumpió y me miró. Mientras los demás comían, el señor oso y yo montamos guardia. Hasta que los tres vaciaron sus cuencos, no apareció ni un solo monstruo. Realmente no huele. ¿Qué clase de magia es esta? Apliqué magia de control de aire y magia de combustión. Reúne el olor en un solo lugar y lo quema. Ya veo. El señor oso estaba encantado, diciendo que era posible tener una comida decente en el quinto piso. Yo también. Para ser honesto, estaba harto de carne seca. Bien, entonces, ustedes dos pueden comer. Ahora haremos guardia. Pronto, los dos nos sentamos y nos servimos estofado. Como un bárbaro y un macho de la tribu del oso negro, 5 minutos fueron más que suficientes. Hasta que terminamos, no apareció ningún monstruo. No era solo por la eficacia de la magia de eliminación de olores. El número total de monstruos disminuyó. Era algo que había sentido durante los últimos días, pero el número de monstruos en el quinto piso era mucho menor que en el juego. Por supuesto, tenía una suposición de por qué. Malditos bastardos del clan. En el reino del gran demonio, los monstruos se regeneraban en los espejos situados en cada campo y eran liberados en el cañón. Sin embargo, los clanes habían monopolizado esas zonas para cazar a los monstruos mientras se regeneraban, por lo que era de esperar que salieran menos monstruos. Gracias a eso, lo encontré pronto. Observé el musgo que crecía en la esquina del camino y sonreí. Era diferente del otro musgo por el que habíamos pasado. Su color era mitad rojo y mitad verde, y un musgo negro del tamaño de una cuenta se formaba en el punto donde se juntan los dos tipos. El problema es cómo inducirlo de forma natural. Mientras pensaba esto, aparecieron unos monstruos justo delante, 8 sabuesos infernales de rango 6. Era fácil pensar en ellos como perros salvajes del tamaño de tigres y con 4 ojos. Sus cuerpos enteros estaban envueltos en llamas negras como extra. Prepárense para la batalla.
Ya que habíamos estado cazando a estos más de lo que podíamos contar durante los últimos días, entramos en batalla sin ninguna sesión informativa. La batalla tardó unos 10 minutos en terminar. Entonces, ¿vamos más abajo ahora? Raven preguntó sobre el plan, y yo reflexioné un momento. Todavía faltaba mucho para que llegara la hora de acampar. ¿Cómo podría hacer que se quedaran en este lugar sin que resultara extraño? Vaya, si no fuera por la magia desodorizante, ahora mismo estaríamos luchando contra monstruos. Mientras me relamía decepcionado, el musgo negro de la esquina del camino desapareció. Era como si algo invisible lo hubiera recogido. ¿Ya está aquí? Rápidamente di órdenes. Raven, creo que hay algo aquí con nosotros. ¿Perdón? ¿Qué? Lanza magia de detección. ¿Era un efecto de haber sido acosado por el asaltante enmascarado del cuarto piso? Incluso con mis instrucciones basadas puramente en la intuición, Raven no dudó en lanzar su magia. Dire Tanit Karsachi. Las ondas de mana se extendieron en un círculo. La expresión de Raven pronto se volvió seria. Hay algo. Está frente a nosotros. ¿Es una persona?, pregunté, fingiendo no saberlo, y Raven lanzó rastrear en lugar de responder. ¡Boom! Un grupo de luces se pegó al aire como si fuera arcilla. Al poco rato, las luces se desvanecieron y se reveló la figura del merodeador. HMM. Era una ardilla del tamaño de un niño de unos 6 o 7 años. Estaba sentada acurrucada frente al musgo, royendo el musgo negro con sus dientes delanteros. Q. Al sentir nuestros ojos, la ardilla ladeó la cabeza. Oh. Es mono. Tiene una pinta deliciosa. Misa y Ainar exclamaron al mismo tiempo. Raven gritó emocionada a continuación. Es una Mila Rodén. Tenemos que matarlo rápido. Así que ya sabes lo difícil que es conocer a este tipo. Ah, cierto, sigue siendo un monstruo. Misa levantó su espada con una expresión algo triste. Por otro lado, el señor oso cargó su ballesta con una flecha más rápido que nunca. No era solo una persona la que reconocía el valor de la criatura. Tenemos suerte, encontrarnos con una Melorodon en la primera exploración. Espera. Distorsión. Aún no he usado la magia de distorsión. Raven detuvo al señor oso y rápidamente lanzó un hechizo. No era cualquier distorsión, sino magia de distorsión de alta clase. Ahora, al capturar al monstruo objetivo, había más posibilidades de que el cadáver permaneciera intacto. KYU, cute. Tan pronto como fue golpeado con la magia de distorsión, el Melorodon entró en un frenesí. Tal vez era un instinto impreso en su ADN. La mayoría de sus antepasados habrían muerto por esto. Atman. Al mismo tiempo que mi grito, la ballesta disparó. Sin embargo, como uno de los pocos monstruos herbívoros del laberinto, la Melorodon lo evitó con rápidos movimientos. Inmediatamente me lancé hacia adelante y le agarré la cola. PI. Pit 2. Pit. La criatura forcejeó y dejó escapar un grito. Al hacer esto sentí como si estuviera lastimando a un animal, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Esta era la disposición de la naturaleza. Deslízate. Justo cuando extendí la mano con la intención de apretarle el cráneo, Raven me detuvo. Espera. ¿No podemos matarlo lo más entero posible? He oído que la piel se vende a un alto precio. Dicho como un verdadero mago que buscaba la racionalidad. Accedí obedientemente y agarré a la Melorodon por el cuello y la cola para atarla. Misa. ¿Tengo que hacerlo yo? Tu espada es la más fina. Ainar usaba una gran espada y las flechas del señor oso eran demasiado grandes. Mi masa ni siquiera era digna de mención. Como esta criatura también era un monstruo, sería difícil matarla limpiamente con un cuchillo normal. Apuñala la frente. Uf. Misa parecía reacia, pero al final sacó su espada para dar paz a la criatura. Q. La Melorodon se desplomó como si su energía se hubiera apagado. Tragué saliva y conté los segundos. 1, 2, 3. Normalmente, ese era el tiempo que tardaban los monstruos en convertirse en luz después de morir. Bjorn. Es carne. El cuerpo no desapareció. La Melorodon de rango 7, una ardilla que llevaba un espejo en la espalda, estaba catalogada como una especie rara junto con el mímico porque era jodidamente difícil encontrarse con uno.
Jaja, hemos capturado un monstruo muy raro gracias a usted, señor Yandel. ¿Tiene experiencia con él, señor Urikfried? También es mi primera vez. Así de raro es. El señor oso había trabajado en la quinta planta durante mucho tiempo, pero también era la primera vez que cazaba uno. Bueno, considerando la naturaleza del monstruo era comprensible. Era un monstruo no agresivo que tenía la habilidad de ocultarse en todo momento. Además, cuando se lanzaba magia de detección, ni siquiera se ponía a tiro. Prácticamente, era un monstruo que solo podía encontrarse con suerte celestial, suponiendo que no supieras nada del musgo negro. Si esperas aquí y usas magia de detección una vez, siempre puedes atrapar uno. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Me llevó más de un año retrasarme en el quinto piso para aprender este método. Este era un juego lleno de piezas ocultas. Revisé todas las grabaciones con la convicción de que podría haber una condición para la aparición de la Melorrodn y descubrí que el musgo desaparecía del terreno en una de las grabaciones. En ese momento pensé que podría tratarse de un error. Juego pervertido. Al confirmarlo, no era un bug sino un elemento oculto. Si ejecutabas magia de detección en cuanto desaparecía el musgo, las probabilidades de que apareciera una Melorrodn eran del 100%. Por supuesto, que la magia de distorsión tuviera éxito o no era otra cuestión. Supongo que es la suerte del principiante. Incluso teniendo éxito con la magia de distorsión. Es una distorsión de clase alta. No solo distorsión. Oh. Cierto, distorsión de alta clase. En el juego, la tasa de éxito de distorsión de una Melorrodn era del 20%. Incluso una tasa de distorsión de clase alta era inferior al 30%, por lo que pensé que tardaría 3 o 4 capturas como mínimo en salir. De todos modos, ¿podrías pasármelo?, preguntó Raven. ¿Sabes cómo descuartizarlo? Esto es lo que hacía todos los días durante mi aprendizaje. El cadáver inerte fue rápidamente desmembrado en cuero, intestinos y huesos por el cuchillo de carnicero de Raven. Su destreza era mucho más rápida y sofisticada que la de Rottmiller. Vaya, los expertos están en otro terreno. ¿Pero qué tiene de caro este tipo? La piel es muy demandada por su rareza y los tendones se usan como ingredientes mágicos. Pero, el verdadero valor viene de otra cosa. Pronto, Raven cortó el espejo pegado a la piel de la espalda de la criatura y el proceso de carnicería terminó. ¿Es este espejo? ¿Espejo? Sí. No se puede llevar a la ciudad, pero puede ser muy útil aquí. Después, Raven explicó detalladamente la finalidad del espejo. Observé esto, complacido. ¿Es por esto que un equipo necesita un mago? El proceso se había vuelto mucho más fácil. Antes tenía que explicarlo todo de la A a la Z. ¿Podría vivir por fin como un bárbaro normal? Pero usted también tiene buenos sentidos, señor Yandel. Es imposible que sintieras la presencia de Mila Rodén. Raven me miró con extrañeza, pero la situación pasó sin suspicacias. Como ella misma pasó por algo similar en el cuarto piso, supongo que pensó que no era imposible. Eso fue todo por esta parte. Entonces, ¿cómo se usa? En el juego, el espejo simplemente se montaba en el mago y se pulsaba un botón. Entonces, ¿cómo era en la vida real? Tampoco estoy muy seguro. Eso no estaba escrito en el libro. ¿No funcionaría si inyecto algo de maná? Inténtalo. O, antes de eso, lanza una magia vinculante primero. Por si acaso. Buena idea. Después de lanzar la magia, Raven sostuvo el espejo y cerró los ojos. Parecía que le estaba inyectando mana, pero como bárbara sin talento para el mana, no sentí nada especial. ¿Cuánto tiempo pasó? Flash. El espejo nos envolvió en una luz radiante. Cuando volví en mí, en lugar del laberinto lleno de oscuridad, estábamos en la cima de un amplio páramo. Has entrado en el espejo de fuego. Todo ha cambiado como una grieta, fue la impresión del señor oso. Sin embargo, este lugar era completamente diferente a una grieta. Para empezar, no había ningún guardián, y no tenía la forma de una mazmorra. Era simplemente una estructura de mundo abierto plagada de monstruos. Vete a otra parte, bárbaro. Este es el territorio de nuestro clan. Así que, en otras palabras, esta zona era el mundo más allá de los espejos que los clanes estaban acampados fuera de para engullir a los monstruos a medida que venían. Bjorn. Los monstruos vienen de todos lados.
Preparaos para la batalla. Efecto de campo: el mundo oculto es otorgado. La tasa de caída de piedra de maná se incrementa en gran medida. La tasa de caída de esencia se incrementa ligeramente. Consigamos solo 2 esencias, ni más ni menos. Fin del capítulo 168. Capítulo 169, Ardiendo, 1. El mundo más allá del espejo era un campo oculto como el laberinto del Arcaz. La dificultad de este lugar nada más entrar era bastante alta porque los monstruos se agolpaban desde el principio. Bjorn. Ya viene otra vez. Tan pronto como una batalla había terminado, una horda de monstruos se precipitó de nuevo. La escala esta vez estaba en otro nivel. Había 8 lobos de llamas de tipo bestia de rango 7, 5 salamandras de tipo natural de rango 6 y 3 secuoyas de tipo planta de rango 5. Raven, ¿cuánto falta para el hechizo? Justo a tiempo con mi grito, una luz azul salió de la varita de Raven. Nara Brillianu Tun. Ventisca mágica de congelación de rango 5, lluvia helada. Crash. Nubes grises se formaron sobre el cielo, derramando afilados picos de hielo. Van, van, van. Más de la mitad de los monstruos fueron arrasados con un solo hechizo. Por supuesto, los monstruos de rango 5 no fueron afectados ni siquiera por esta habilidad de área amplia. Vela A. Gracias al aumento del nivel de amenaza de estallido salvaje seguido de gigantización, los monstruos acudieron a mí por su cuenta. Por eso un tanque era tan importante como un mago en este lugar. Ga-A. Bloqueando el látigo tallo de la secuoya con mi escudo, me centré únicamente en la defensa, también conocido como modo tortuga bárbaro. Podía atrapar al menos a uno de ellos con swing, pero era mejor ahorrar mi PM ya que mi nivel de amenaza bajaría una vez terminada la gigantización. Mata primero a las salamandras. Mientras me encargaba de 3 secuoyas, el mago preparó un hechizo para la siguiente oleada. Esta vez, era el turno de los repartidores de daño. Class. Recibiendo el apoyo a distancia del señor oso, Ainar y Nisa empezaron oficialmente a eliminar a los monstruos. Tardaron menos de 3 minutos en deshacerse de las turbas de basura. Limpiar a los monstruos de la basura es rápido con 3 luchadores cuerpo a cuerpo. Después, los 5 nos unimos para derrotar a los monstruos de rango 5, pero no había tiempo para descansar. Otro más. Apenas terminamos la batalla, otra manada de monstruos vino en busca de la fuente del sonido. Repetimos una serie de procesos una y otra vez. Cuando habíamos terminado unas 10 batallas, Raven dijo, «Señor Yandel, no me queda mucho maná». Raven utilizaba una habilidad de área amplia sin contenerse, por lo que su maná se había reducido a menos de un tercio. Por supuesto, eso no era problema. La primera oleada casi había terminado. No uses magia de ataque y solo proporciona apoyo. Está bien. El maná que le quedaba a Raven lo usaba para lanzar maldiciones al enemigo o bufear al equipo. Mi gigantización también terminó en ese momento. Parecía que al señor oso, que había estado disparando flechas explosivas, tampoco le quedaba mucho MP. Vela A. A medida que nuestras 3 actuaciones se complicaban, la importancia de las hermanas cuerpo a cuerpo Ainar y Misa crecía. Después de todo, el cuerpo a cuerpo era lo mejor para golpear a los DPS medios. Oh. Esta es la batalla que quería. La excitación de Ainar llegó a su punto máximo mientras lidiaba con los interminables enemigos. Como una bárbara, considerada de la tribu guerrera, su excitación era bastante útil. ¿Siempre fue tan buena luchando? Aunque parecía que estaba blandiendo su gran espada de forma tosca, seguía esquivando todo lo que había que esquivar, una técnica de lucha que parecía estar bajo los efectos de estimulantes. Bueno, entrenó su habilidad con la espada allí. Su sentido de la batalla parecía incluso superior al de Nisa. De todos modos, la batalla se acercaba a su fin, así que cambié la formación. Abman, ahora, envíalo por aquí. Oso de Hierro y Dadun, Oso para abreviar, estaba a cargo de la asistencia al tanque del equipo. Boom. Incluso Oso, que estaba protegiendo al traficante lejano en la retaguardia, se unió a la primera línea y aportó fuerza. Eso fue porque realmente parecía que todo el mundo estaba en su límite ahora. El mana del mago estaba completamente agotado así que incluso el apoyo se cortó. Crunch. Crunch. Beat this. Llevados al límite por primera vez en mucho tiempo, eliminamos a los monstruos solo con ataques normales que no contenían habilidades, maza, espada, flechas de ballesta gigantes. Parece que se acabó.
Al aplastar la calavera en llamas, la batalla terminó. Cientos de piedras de maná decoraban el suelo. Pero las piedras de maná siempre fueron así de oscuro. Es la característica de este lugar. La densidad es aproximadamente el doble. En pocas palabras, se estaba aplicando un evento doble. Raven tardó varios minutos en recogerlas con el poco maná que le quedaba. Ah, y había una esencia. Ya lo he visto. Vino del tipo que llevaba cabezas humanas en su cuerpo. ¿Te refieres a cazatalentos? Era un monstruo no muerto de tipo fuego de rango 7. Fríamente abandoné la esencia. Podía ser útil si se consumía, pero ahora que íbamos a cazar monstruos de rango 5 todos los días, no tenía sentido cogerla. Lo dejamos. Ainar me observó con ojos arrepentidos ante mi decisión, como un niño que derrama su caramelo. Le dije que no. Malo. No es una buena esencia para ti. Así que ten paciencia. Vale. Recoger cualquier cosa del suelo le costaría más dinero solo para borrarla. Pero suponía que tirar el botín le molestaba. ¿Pero no podemos venderlo en una probeta? Gritó y sugirió Ainar. Eso lo solucionó el mago. No. Todo lo que esté por debajo del rango 6 no da ni para la probeta. Además, he oído que solo se puede sacar un objeto de este lugar. ¿HM? ¿Solo uno? ¿Qué quieres decir con eso? No sé la razón, pero los objetos que se obtienen aquí deben ser distorsionados con magia para sacarlos y he oído que solo puede haber uno. Era un rasgo del campo que habría tenido que explicar si Raven no lo hubiera sabido. Tenemos que elegir qué llevarnos con cuidado. Una esencia es importante. Pero he oído de gente que ha encontrado aquí un objeto realmente valioso. Un objeto valioso. El objeto que nos llevaríamos ya estaba decidido, pero eso despertó mi curiosidad. ¿Alguien sabía ya de ese objeto? Le pedí más detalles, pero Raven me dijo que eso era todo lo que sabía. La información sobre estas cosas es difícil de aprender en los libros. Solo he oído hablar de ello a otras personas. Cierto, la información a partir del 5.º piso se clasificaba como avanzada. Incluso los logros triviales se trataban como propiedad intelectual y no se compartían fácilmente. Algunos clanes incluso prohibían mencionar el trabajo realizado en el laberinto. Este chico no se había colgado con el libro completo de las grietas por nada. Primero, descansa un poco. Yo vigilaré. Tras la encarnizada batalla, nos tomamos un descanso. Al hacerlo, confirmamos nuestra situación actual. Raven, ¿cuánto falta para que tu mana esté completamente cargada? Con meditación o sueño, 12 horas. Si no, tarda más de un día. Ya veo. A esto me refería con que los que infligen daño cuerpo a cuerpo son mejores que los magos en el 5.º piso. Los magos necesitaban mucho tiempo para cargar su mana. De ahora en adelante, ahorra tu mana tanto como sea posible. ¿Vas a seguir explorando así? No es un lugar en el que se pueda entrar fácilmente. Deberíamos explorar todo lo posible. Puede que encontremos ese valioso objeto del que hablabas. Eso es cierto. No se sabe cuándo volveremos aquí. Así que este problema se acabó. Después de reponer solo nuestra resistencia durante 15 minutos, reanudamos nuestra exploración. Era una marcha forzada, pero nadie se quejó. Ya veían la cantidad de piedras de maná y esencias que se derramaban. Por fin podré levantar la cabeza delante de mi mujer. El señor oso sonreía de oreja a oreja. Pasará lo que pasará, era un hombre de familia. Abman, ¿sientes un portal en alguna parte? Puedo sentirlo débilmente muy lejos, por allí. En un campo donde una brújula no funcionaba, nos dirigimos con la habilidad de un guía. Si vas a ir en dirección contraria, ¿por qué preguntas? Porque el lugar al que quiero ir está en esa dirección. Por supuesto, no podía decir eso. Es probable que el portal sea la salida. Tendremos que ir en sentido contrario para encontrar algo. Era una razón plausible, improvisada. Mis palabras tampoco estaban equivocadas, así que rápidamente me gané el apoyo de Raven. Ah. Así es. Leí que había un portal que salía en el espejo. Uf, por esto tenía que haber un personaje decentemente inteligente. De acuerdo entonces, vamos. Eran alrededor de las 7 de la tarde del día 22. Dado que el día estaba a punto de terminar, ahora quedaba alrededor de una semana. Con el fin de ordeñarlo hasta los huesos, teníamos que darnos prisa.
Asterisco más tarde asterisco. Este campo, el espejo de fuego, tenía una peculiaridad: los monstruos tardaban un día en regenerarse. Gracias a eso, el campo de caza se convirtió temporalmente en una zona segura. Fue una suerte. Si los monstruos salieran a cientos cada vez, no habríamos podido ni dormir. Asterisco aviso del sistema asterisco. Has derrotado a un guardia infernal. Exp más 4. Has derrotado a un gremlin. Exp más 2. Has derrotado a un guerrero de la perdición. Exp más 5. Has derrotado a un gusano del caos. Has derrotado a un hada del fuego. Eliminando a los monstruos que antes no podíamos cazar debido al control del campo por parte de los clanes, escapamos del desierto en el punto de partida después de 3 días. El progreso fue mucho más lento de lo que esperaba. El mapa también es grande, pero hay demasiados monstruos. En cuanto empezaba una batalla, los monstruos de alrededor se reunían por el sonido. Por supuesto, era mucho mejor que si se reunieran por todas partes como al principio. Solo teníamos que preocuparnos de los enemigos que venían de frente y era posible retroceder si era necesario. Sin embargo, a medida que la marcha forzada se prolongaba, la resistencia y el maná tocaban fondo y la propia velocidad de caza disminuía. Eso también llevó a algunas situaciones peligrosas. Al final, tuvimos que hacer descansos periódicos. Aún así, la velocidad de recolección de las piedras de maná es demencial. No llamé a este lugar la zona ardiente por nada. Con batallas a gran escala en las que se usa magia y, encima, una caída de piedras de maná duplicada, al venir aquí, empecé a sentir de verdad que ganaba dinero con las piedras de maná. Antes de esto, todos los botines provenían de atrapar saqueadores y obtener su equipo. Después de todo, la batalla es el mejor tipo de caza. En la mañana del 26 día, después de acampar al frente, entramos oficialmente en un nuevo campo. Vaya. El bosque ardiente, como su nombre indicaba, estaba envuelto en llamas negras y ardía los 365 días del año. Sin embargo, los daños del fuego eran insignificantes gracias a que los árboles estaban bastante separados entre sí y a que sangre fría aumentaba la resistencia a las llamas. Había 3 razones para elegir este lugar. En primer lugar, tenía la dificultad de batalla más baja. No hay nada especial. Sí, estaba un poco preocupado, pero creo que es más fácil que el último lugar. Tampoco hay monstruos de rango 5. Aunque los monstruos eran muchos, solo eran de rango 6 o 7. Por supuesto, fácil significaba menos recompensas. Sin embargo, las montañas de ceniza y el lago de lava del otro lado eran bastante desafiantes para nuestro nivel, y no había nada que ganar en el altar de los muertos donde estaba el portal. En segundo lugar, necesitábamos conseguir algo para hacer las cosas más cómodas, un objeto oculto en el centro del bosque ardiente. Con esto, no solo sería posible despejar los otros campos la próxima vez, sino que también podríamos entrar en esa isla del 6º piso. No te relajes demasiado. Nunca se sabe lo que puede salir. Hice una advertencia por costumbre, pero una vez que entramos en el bosque, también aceleré mi velocidad. Como tardamos más de lo que esperaba, no sabía si llegaríamos a tiempo. Los árboles de aquí están todos quemados. Descansemos aquí por hoy. Repitiendo batalla y viaje durante todo el día, solo deshicimos nuestros sacos de dormir en el punto de acampada cuando el día tocaba a su fin. A la mañana siguiente, nos encontramos con un monstruo. Finalmente llegó. Arwa. ¿Cómo se llama? Yo tampoco lo sé. Solo existía uno en el bosque ardiente, un monstruo del que ni siquiera Raven, que se había pasado toda la vida leyendo libros, conocía el rango o el nombre, un monstruo raro que incluso los clanes que controlaban los campos del 5º piso podían o no encontrarse una vez al año. Este era el Verses de tipo raro de rango 5, la tercera razón para elegir el bosque ardiente. Este tipo tenía garantizado soltar una esencia. Fin del capítulo 169. Capítulo 170, Ardiendo, 2. Unos 30 exploradores estaban reunidos bajo un enorme espejo que irradiaba una luz roja. El símbolo de un lobo azul en el pecho de cada uno de ellos significaba que pertenecían a un clan. Cambio de turno. Al grito de un hombre, uno de los equipos alineados frente al espejo cambió de asiento con los que habían terminado sus descansos. Comenzaron a cazar mecánicamente a los monstruos que aparecían del espejo, una visión que todos los exploradores del 5º piso habían visto antes. Vayamos a otro sitio.
Los exploradores que llegaron por casualidad a este lugar los vieron y, abatidos, dieron media vuelta. Estaban acostumbrados a esto. Todo el quinto piso era así. Alto. Desde este punto en adelante es dominio del clan Lobo Nieves. Por favor, vayan a otro lugar. Para un equipo ordinario, sería imposible resistirse. La mayoría de los grandes clanes del quinto piso estaban formados por exploradores lo suficientemente hábiles como para estar activos en el sexto piso. Estos individuos hábiles estaban matando el tiempo en el quinto piso por una razón: la sexta planta estaba dominada por clanes aún mayores. Con este método se ganaba más dinero. Subcomandante, ¿cuál es el suministro total hoy? Las piedras de maná se obtenían cazando en turnos de 24 horas y cualquiera que tuviera quejas era expulsado por la fuerza. Se obtuvo la esencia de un hada de fuego. ¿Quién quiere comprarla? Si aparecía una esencia de rango 5, se almacenaba en un tubo de ensayo y se vendía en la ciudad. Cualquier cosa por debajo de ese rango se vendía a los exploradores cercanos a un precio más barato. Un explorador en busca de puntos de experiencia era tratado como un cliente con el fin de maximizar los beneficios. Te lanzaré una magia vinculante, así que apártate y no entres en combate. Así, cazaron repetidamente, tomando los frutos del laberinto con normalidad. Comandante. Es un Verces. ¿Qué? El hombre que descansaba en la retaguardia y comandaba el clan se levantó rápidamente y se acercó al espejo. Más allá se veía un monstruo. ¡Co! 2 cuernos brotaban de su frente y su cuerpo musculoso medía más de 3 metros. Verces era un monstruo de tipo diabólico con el torso cubierto de alas negras y 4 brazos. Este debe ser nuestro día de suerte. Las comisuras de los labios del hombre se curvaron. Era la primera vez que veían a este monstruo en un año. ¿Por cuánto se vendió la última vez? Solo era de rango 5, pero debido a que su escasez era reconocida, recordó que se vendió a la torre mágica por un alto precio. El suministro de piedra de maná estaba cayendo por debajo del estándar en esta exploración, pero esto debería ser suficiente para compensar la pérdida. Todos, en formación. El hombre sacó su propia arma después de mucho tiempo y se puso al frente. Entonces, esperaron a que los Verces emergieran completamente de más allá del espejo. Ya viene. Un pie gigante se extendió lentamente a través de la puerta. Los ojos de los miembros del clan brillaron con anticipación. Ninguno de ellos estaba preocupado por la batalla. Los magos habían completado sus hechizos de mayor potencia de fuego. Puede que fuera raro, pero no dejaba de ser un monstruo de rango 5, así que la batalla terminaría en cuanto apareciera. Al menos, ese debería haber sido el caso. Vela. Un rugido humano se escuchó a través del espejo. Al mismo tiempo, el monstruo que estaba a punto de salir se dio la vuelta y metió la pata. ¿Quiénes demonios son? El líder no podía entender esta situación en absoluto. Asterisco luego de L9 lograr su objetivo asterisco. Vela. El Verces giró la cabeza al mismo tiempo que yo desataba ráfaga salvaje con todas mis fuerzas. Pronto, el espejo que se formó bajo sus pies desapareció. Afortunadamente, el acro fue atraído lo suficiente. Creía que lo habíamos perdido. Los monstruos del mundo oculto entraron en el laberinto a través de ese espejo. En pocas palabras, si hubiera llegado un segundo tarde, podría haber sido otro el que hubiera atrapado a ese bastardo. En cuanto levanté mi escudo, el monstruo se abalanzó sobre mí. ¡Bam! Por lo que sentí, su fuerza era inferior a la de un troul. Como era de esperar, este tipo no estaba a la altura de su aterradora cara. Por su apariencia, parecía al menos de rango 3. Sr. Yandel, ¿está usted bien? Puedo manejarlo, no se preocupen por mí. Todos excepto el señor Yandel, retrocedan. Necesitamos aprender su habilidad primero. Un enemigo desconocido había sido encontrado. Raven estaba nervioso y dio órdenes por primera vez. Parecería extraño si actuara como si lo supiera. Confiaba en poder aguantar durante horas, así que decidí observar sin decir nada. Para ser sincera, una parte de mí también sentía curiosidad. ¿Qué clase de juicio haría un mago en ausencia de cualquier conocimiento previo? Mar de Warhour. La primera magia que utilizó Raven fue evaluar maná, el hechizo que se usaba en el puesto de control para convertir las piedras de maná. Afortunadamente, es de rango 5. En primer lugar, se evaluó el nivel de peligro del monstruo. Sin embargo, eso fue todo lo que averiguó.
El resto tuvo que deducirlo a través del combate en vivo. ¡Boom! El puño del monstruo chocó contra mi escudo y estalló una explosión, una habilidad llamada cicatrices explosivas. No había señales de movimiento de energía. Creo que es una habilidad pasiva. Primero, pasiva era correcto. Si es así, ¿cuáles eran las condiciones de activación? Ban. Golpe. Boom. Mientras las explosiones continuaban una tras otra más allá de mi escudo, Raven observaba la batalla con ojos escrutadores desde la retaguardia. Entonces llegó a una conclusión. El mismo punto. Las explosiones ocurren cuando golpeas en el mismo punto. Correcto. No creí que se diera cuenta tan rápido. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a mirar? Pareces estar bien por tu cuenta, ¿no debería observar un poco más? La señorita Karlstein o Einar podrían resultar gravemente heridos. ¿Eso significaba que no lo haría? Por alguna razón, la tristeza y el orgullo de Tanque florecieron al mismo tiempo. Si se pone peligroso, te lanzaré una poción de inmediato. ¿De alto rango? Sí, de alto rango. Si tú lo dices. Tal vez dependía de mi estado de ánimo, pero por lo que había experimentado, las pociones de alto rango dolían menos. Tener resistencia al dolor no significaba que no pudiera sentir dolor. También usa sus plumas como flechas. Viendo que la energía no se mueve, creo que es solo un rasgo individual. De todos modos, la voz de Raven se hizo mucho más ligera una vez llegó a la conclusión de que no era un enemigo muy peligroso para nuestro nivel. Señor Yandel, intente golpearlo con la masa. Puede que tenga que golpearlo para activarlo. Supongo que poder analizar a un nuevo monstruo era agradable para ella. Como era la primera vez que veía a nuestra maga tan emocionada, seguí obedientemente sus instrucciones. Crujido. Cuando golpeé uno de los 4 brazos con swing, la articulación se dobló. Las alas se desplegaron al instante. Es una habilidad especial. Se trataba de una de las 3 habilidades activas de Verces, alas de codicia. Saa. El aire circundante fue rápidamente succionado como un remolino alrededor de un desagüe. Tras unos 3 segundos de succión, las alas se plegaron con un chasquido y el brazo roto se curó. Es una habilidad regenerativa. Mientras miraba, Raven no tenía intención de quedarse de brazos cruzados, porque inmediatamente lanzó a grabar. Realmente espero que esto salga. El verdadero valor de este tipo estaba en la pasiva, pero ya que nos íbamos a comer una esencia, era mejor elegir una activa que también fuera útil. Verces ha lanzado Legión de Odio. Verces ha lanzado Rayo de Destrucción. Después de todo, la invocación de demonios y los rayos de luz no le venían bien a un bárbaro. ¡Boom! Evitando el rayo destructor, que tardó 3 segundos en lanzarse, intenté la gigantización porque había recibido permiso. Creo que todas las habilidades han sido confirmadas. Entonces debo ir a luchar ahora. Era el tan esperado momento de la derrota. Vela. Mientras Einar empuñaba su gran espada y aniquilaba a los demonios invocados, el señor Oso y Raven sacaron sus rematadores y apuntaron. Abman Urikfried ha lanzado material peligroso. Arua Raven ha lanzado la magia de ataque de rango 5 Lanza del Trueno. Esta era la habilidad de daño definitiva que ni siquiera el Troll, el epítome de la resistencia, podía resistir. Kabom. Hubo una explosión gigante y el cuerpo del monstruo se convirtió en luz. Has derrotado a un Verces. Exp más 5. Partículas de luz se dispersaron con humo negro. Curioso por el resultado, Raven utilizó magia de viento para eliminar el humo. Entonces, apareció una esencia blanca. Una esencia A. Las alas de la avaricia que había estado anhelando habían aparecido. Las probabilidades eran solo del 33,3%, pero realmente apareció en un solo intento. De repente, estaba un poco nervioso. Había aparecido la esencia de un monstruo de rango 5. Por lo tanto, había 2 opciones, guardarla en un tubo de ensayo y venderla, o hacer que una persona del equipo pagara por ella y la absorbiera. ¿Qué vas a hacer? Creo que Einar debería tomar esto. Yo. Todos ignoraron el alboroto de Einar. Aunque yo era parte de este incidente, era un hombre que se convertiría en el señor bárbaro en el futuro. En pocas palabras, yo podía representar a todos los bárbaros. Aunque ni siquiera hemos confirmado qué tipo de esencia es.
Las habilidades del monstruo fueron confirmadas a través de la batalla. Sin embargo, la habilidad contenida en la esencia solo podía conocerse tras su consumo. Además, las estadísticas básicas adjuntas a la esencia eran tan importantes como la habilidad. Teniendo eso en cuenta, espero que lo hagas más barato. ¿Cuánto? 16 millones de piedras. Cuando hice una propuesta preventiva, Ainar saltó. ¿16 millones de piedras? Ainar, por favor, cállate. Bjorn está hablando. Bjorn está hablando. Vale. La conversación se interrumpió, pero Raven ni siquiera sonrió y continuó con expresión seria. Dividido entre 4, solo consigo 4 millones de piedras. Como era de esperar, no funcionó. Por eso había sugerido 16 millones. Creo que la cantidad es demasiado baja. Era un monstruo tan raro que ni siquiera lo conocía. Y lo que es más importante, si lo guardo en un tubo de ensayo y lo vendo, el 40% es mi parte. En vez de eso, te dejaré investigarlo. ¿Me estás vendiendo al mago? Igual que hiciste antes. Ahora parecía interesada. Después de todo, la investigación era mejor que el dinero para un mago. Tomando impulso, saqué las cartas que había preparado sucesivamente sin tantear más el terreno. Además, si la guardas en un tubo de ensayo y lanzas magia de distorsión, ya no podrás usarla. En una palabra, ¿no sería un desperdicio usar magia de distorsión aquí cuando podrías descubrir un tesoro? Raven pareció codiciarlo y asintió. Aunque solo quedan unos días. Definitivamente no se puede descartar la posibilidad. Bien, parecía que convencerla había terminado. A continuación, fue el turno del señor oso. ¿Qué quiere hacer, señor Urikfried? Puedo compensar la pérdida con investigación, pero... No me importa. ¿No he ganado ya bastante? Solo vinimos aquí porque Bjorn descubrió esa criatura en primer lugar. Bueno, eso es cierto, pero... ¿Estás seguro de eso? No sabemos por cuánto se venderá. Por eso no me importa. Si la chica bárbara se hace más fuerte, también será bueno para nosotros. Bien, entonces hemos terminado aquí. Ahora, Ainar tenía que pagar 4 millones de piedras cada uno al señor oso y a Raven de vuelta en la ciudad. Ganó mucho esta vez, pero tendría que volver a estar sin Blanca otra vez. Ahora, date prisa y cógelo antes de que desaparezca. Aún así, Ainar parecía feliz con una nueva esencia mientras la tomaba sin oponer resistencia. La esencia de verse se ha filtrado en el alma de Ainar Fenelin. En cuanto entró en contacto con su piel, el charco de luz se filtró al instante. Los ojos de Raven se iluminaron con curiosidad. Bueno, ¿qué se siente? ¿Cuál es el cambio más notable? Me siento más fuerte, creo. Ambiguo. Tendré que investigar las estadísticas en la ciudad. ¿Por qué no intentas usar la habilidad especial? ¿Habilidad especial? O, quizás sea difícil de imaginar. Entonces Raven le aconsejó que recordara las 3 habilidades de las verses de antes y usara su maná. También puedes intentar decir una línea. Así es como aprendemos magia por primera vez. Entonces lo intentaré. Bajo las instrucciones de Raven, Ainar intentó las habilidades de verses una por una. Invocador, Legión del Odio, Salid. Diablos Bastardos. Habilidad de ataque de largo alcance, Rayo de Destrucción, Arg. Alas de la Avaricia, Alas. Ala. Alas de luz se despliegan a sus espaldas, Bárbaro, Hembra, modo Valquiria. ¿Me he convertido en una Valquiria? Ainar miró a su alrededor y hacia abajo su aspecto durante un rato, y luego exclamó con cara de placer, Vela. Menos mal que le gustaba. Fin del capítulo 170.